es también presidente del Repertorio Internacional de Sources Musicales, ha sido director de la colección editorial Monumentos de la Música Española 2000-2014 y de la revista científica Anuario Musical del 14 al 18, en cuyo consejo de redacción intervino durante más de 20 años ocupando diversos cargos. Ha dirigido 25 tesis doctorales en musicología en diferentes universidades españolas y en México. Y su ponencia se titula Barcelona y los bailables, las obras de Clifford Worsley, que ya Jordi la ha adelantado, en los rollos de Pianola, Montpeux y Blancafort. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a Antonio Carpallo y a Esther Burgos por su invitación. Para mí es un auténtico placer estar aquí hoy con ustedes. Verán que esto es, antes comentaba, es como una salida de tono dentro de mis investigaciones. Yo, en fin, normalmente trabajo particularmente el periodo barroco, ¿verdad? Documentación manuscrita e impresa, y yo llegué a esto un poco por casualidad. Voy a contar brevemente la anécdota. Yo había dirigido una tesis doctoral a una chica que había sido becaria nuestra y que hizo un trabajo en la Biblioteca de Cataluña sobre portadas de partituras, tratando de conectar a compositores con artistas plásticos, ¿no? Aquello redundó en un artículo y esta chica después se dedicó a otra cosa. Bueno, resulta que mi hija hizo un máster en Historia del Arte, ella ha hecho Historia del Arte y cuando terminó tenía que elegir un trabajo de un tema, ¿no? Y ni corto ni perezoso me fui a la Biblioteca de Cataluña a hablar con la gran amiga, con Rosa Montalz, con la jefa de la sección de música, y le dije, oye, necesitamos un tema que conecte historia del arte con música. Y me dijo, pues hay un compositor, ¿no?, que tiene nombre extranjero, que todo el mundo cree que es de fuera, pero resulta que era catalán, y tiene unas portadas chulísimas, modernistas y tal. Bueno, de esto les voy a hablar como un estudio de caso en el contexto. Ya verán que yo no soy obviamente especialista en rollos de pianola, pero me lo he pasado pipa trabajando este tema. Creo que he aprendido muchísimo y veo que hay muchísimo por hacer, ¿eh? Por lo tanto, si digo alguna cosa que no esté bien, por favor, les agradeceré mucho que me lo hagan saber para corregirlo. Bien, les voy a hablar de Clifton Worsley, Pedro Opera Stott Rivas, Pedrito, como le llamaban cuando era joven, ¿no? Que se hizo famosísimo a nivel mundial, podríamos decir, en el mundo occidente, ¿no?, exagerando un poco la nota, bajo el sobrenombre o el seudónimo de Clifton Worsley, ¿no? Ahí lo tienen, que se anunció como el creador del vals lento Boston. Bien, este es el Clifton Worsley, ¿no?, un hombre que, como digo, se hizo famosísimo y que va a surgir en un ambiente de la Barcelona entre exposiciones, la Exposición Universal del 88 y la Exposición Internacional de 1929, muere en el año 25, y va a vivir en un mundo en el que va a surgir, aparte de, obviamente, la pianola, otros muchos soportes para vehicular, digamos, la música, tanto en su aspecto propiamente sonoro como en su aspecto también, ¿verdad?, impreso o escrito. Vean algunos de los nombres de la ciudad de Barcelona, desde Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Antonio Gaudí, pintores como Ramón Casas, que hará portadas de partituras de Clifton Worsley, Santiago Rusiñol, gran amigo de Clifton Worsley, Miguel Utrillo, Pablo Picasso, que en aquel tiempo está haciendo los célebres menús, ¿verdad?, para el Quatre Gats, para el restaurante de Barcelona. Es este ambiente un poco en el que se hace un poco de todo y en el que los artistas plásticos van a tener esa vía de la partitura para ofrecer su trabajo también. Poetas como Jacinto Verdaguer, Maragall, Marquina, músicos, obviamente Pedrell, que seguramente fue maestro de Clifton Worsley, Enrique Granados, Pablo Casals, Enrique Morera, Federico Mompou. Ahí tienen estas casetas de escribientes. Si se fijan abajo a la izquierda, al fondo está Casa Dotés, es la Casa Rafael Guardia, que es la actual tienda Casa Beethoven, que posiblemente algunos de ustedes conozcan, en las Ramblas de Barcelona. Este era el ambiente de los fonógrafos, ¿verdad?, 1900, la óptica Corrons de las Ramblas, ¿no? Hay que decir que Clifton Worsley, que Pere Astor, empieza, o sea, está fuera de los circuitos, podríamos decir, que estudiamos ya los que se ha dedicado más a la musicología. Empieza siendo un mozo de una tienda, de un almacén, que es la tienda de Juana Iné en la calle Ferran, en la calle Fernando, que va de las Ramblas a la Plaza Sant Jaume, a la plaza donde está la Generalitat y el Ayuntamiento. Él lo que hace allí es vender simplemente partituras y tocar el piano, que era algo que se hacía muy a menudo. Este tipo de tiendas
los que tenemos más edad los hemos conocido yo, tanto en Barcelona, que todavía queda alguna, como también en Zaragoza, recuerdo alguna, ¿no? En casa de Mariano Viu, que igual te vendían un piano que hacían ellos o un armonio que compraban las piezas y lo ensamblaban, que ¿verdad? Vendían clarinetes o guitarras, en el caso de Juan Ainé, armonios, etcétera, etcétera, o editaban sus propias partituras, como se tienen ahí, de Lo Mariner. Bien, ahí trabajaba. Pero al cabo de los años entrará en la tienda de Rafael Guardia, que está en las Ramblas, que es donde está hoy en día Casa Beethoven. Con Rafael Guardia llegará a emparentar. Esto es algo que tampoco se ha estudiado muy particularmente, y es que al final estos músicos acaban siendo familia prácticamente todos, son cuñado, tío, etcétera, etcétera, y hacen lo que sea, digamos, en el ámbito, ¿verdad?, de ese comercio, ¿verdad?, ciertamente boyante de la época. La Casa Beethoven, como saben, existe todavía. Musical Emporium se ha cerrado hace unos pocos años, no sabría decir si en el 2017 o por ahí, aproximadamente, estaba al principio de las Ramblas, y si se fijan a este señor tocando en Casa Beethoven, que era la antigua Casa Rafael Guardia, está haciendo lo que hacía Pedrito, lo que hacía Pere Astor. Lo tenían vendiendo, pero lo tenía también para tocar, para repentizar las piezas que le pidiera la gente, para saber cómo sonaba aquello en reducción que después querían poner en el baile, ¿verdad?, o donde quisiera que fuese, ¿no?, para tocarlo con una pequeña orquesta de cámara, ¿verdad?, o en el Tibidabo, o donde fuera. Esto es a lo que se dedicaba Pere Astor. Tocaba para los clientes y repentizaba las obras. Bien, se hará famosísimo. Ahí se cuenta repetidamente no sé si leyenda o qué, o bueno, seguramente esto es simplemente un señuelo propagandístico, de que llegó un día a la tienda de Rafael Guardia, del que sería su cuñado, un americano que se llamaba Tess Dalton, y que le escuchó tocar una de sus propias piezas a este Pedro Astor, y que le encantó, que era un vals muy lento, de estos que veremos, si se fijan ustedes, estos concursos que hacen de televisión, por televisión, de los bailes de salón, ¿no?, que van vestidos con unos trajes muy largos y que son muy lentos, etcétera, etcétera. Este es el vals lento, y este americano supuestamente es el que le dijo: oye, esto suena como unos valses que hacemos en Boston, ¿por qué no lo comercializas y tal? Dice, pero lo primero que tienes que hacer es cambiarte el nombre. Entonces ponte un nombre que sea que venda más, ¿no? Y le propone que se llame Clifton Worsley. ¿No? Pues ni corto ni perezoso, se llama Clifton Worsley, y a partir de entonces será el creador del vals Boston. Fíjense que en el año 1910 está cobrando ya por solo 6 valses suyos cortitos. Estamos llegando a la música, si me permiten, la pirueta, ¿verdad?, y el dato anacrónico de lo que será después el pop. Estamos hablando de bailables, piezas de 2, 3, 4, 5 minutos, ya son bastante largas, ¿no?, para tocarlas de consumo en bailes, en cafés, donde quiera que fuera, para que la gente escuchara música. Bien, pues por 6 valses de estos cortitos le pagan 4.000 francos franceses de 1910, que será un auténtico dineral. Llegará a imprimir con Alphonse Ledic o con Enoch Frers en París, con Schott en Bruselas, con Carisch en Milán. Llegará a tener tiradas, fíjense ustedes los datos que les pongo ahí, no se los explico, pero llegará a hacer tiradas de hasta 100.000 ejemplares. 100.000 ejemplares. Estamos hablando de rollos de pianola, ¿verdad?, y de si hay muchos títulos o hay pocos títulos. Bueno, esto hay que verlo también con cierto espíritu crítico, porque puede haber muchos títulos y que esos títulos o se hayan reproducido poco, o al revés, un solo título se ha podido reproducir mucho, ha podido generar después, ¿verdad?, discos de pizarra, ha podido tener muchas ediciones, etcétera, etcétera. Bien, el caso es que llega a vender hasta 100.000 ejemplares. Todavía hoy en día se compran en Almonedas, en Los Encantes, que es como aquí el Rastro en Barcelona, todavía aparecen muchas partituras, rollos de pianola de Clifton Worsley, que, como digo, fue un auténtico, bueno, el hit parade, ¿no?, un auténtico éxito, ¿no? No se había hecho un estudio muy exhaustivo de él. Yo me dediqué un poco a hacer un inventario y he localizado ya 215 bailables, incluyendo piezas de vals, de jazz, algunas de las piezas que tienen ahí, que él va a ser el introductor no solo en España, sino posiblemente en Europa. Bueno, y además de él hablan fenomenal gente como Higinio Anglés en el Diccionario Labor,
lo ponen por las nubes, ¿no? Fue un hombre que fue amigo de Joaquín Malats, que organizó en lo que era Casa Guardia, en la casa de su cuñado, en la tienda, organizaron las primeras sesiones de la Asociación Wagneriana de Barcelona antes de que tuvieran ellos mismos un local. Es decir, es un mundo verdaderamente muy poco conocido y fuera de serie, porque era la música que se hacía, que se consumía día a día. Bien, como les digo, Cakewalks, que siempre recordamos, ¿verdad?, el de Debussy, ¿no?, del Children's Corner, pero Shinny, los ragtimes, los blues, etcétera, etcétera, que van a traer los soldados americanos que recalan en el puerto de Barcelona, en el paralelo, y que suben por las Ramblas y que van a estas tiendas, ¿no?, donde tocan, donde la gente se reúne, se toma un café, hablan con uno, con otros, envían cartas, etcétera, etcétera. Los Java, los Charleston, los Quick Step, en fin, un sinfín de bailables que van a llenar, ¿verdad?, las actividades de la ciudad. Bien, pero paso a las pianolas. Tienen la célebre imagen de Enrique Granados, algunas pianolas que he recopilado, el propio catálogo de la Casa Victoria, de la que hablaré brevemente, y ahora llegamos a algunos de los protagonistas que he puesto en mi título, que son Blancafort y Frédéric Mompou. Blancafort, como se sabe, este es Manuel Blancafort, es el abuelo de Albert Blancafort, del que se hablaba antiguamente, un buen amigo, hijo a su vez de Albert Blancafort, que fue el organero que nos construyó el órgano de tubos de nuestro departamento, con el que debatimos largamente en múltiples ocasiones. Es decir, es una familia que viven en La Garriga y que abren un negocio, obviamente familiar, que será la Casa Victoria. Aquí tenemos una imagen que está con su esposa, la violinista Elena París, y con el pianista Ricard Viñes. Muy curiosamente, Mompou, el Mompou más jovencito, tendrá un amorío en París con una señora que está casada y con hijos. En fin, es toda una historia bastante peculiar, bastante enredada. A París había ido Rafael Guardia, que había recorrido todas las casas editoriales de música en París para colocar sus obras y para traer obras en depósito en exclusiva. En fin, un mundo inagotable. Y tenemos también al joven Mompou, tenemos alguna imagen, al piano, etcétera, etcétera. Bien, lo que hacen es, tanto Manuel Blancafort, que es el hijo del dueño de la fábrica de La Victoria, de la fábrica de La Garriga con Mompou, son jovencitos, son dos yogurines, pues se dedican a hacer sus propias composiciones y a hacer arreglos y orquestaciones de otros, entre ellos de Clifton Worsley. Algunos ejemplos. Una casa que hará más de 100.000, llegará a hacer más de 100.000 rollos anuales, tienen las típicas fotos que algunas ya se han visto aquí. Y aquí tenemos a Mompou con Blancafort, las dos imágenes de arriba, que escribirán bajo el seudónimo de Hobby. Es decir, igual que Clifton Worsley, no se llama Clifton Worsley, se llama Pedro Astort o Pere Astort, ¿no? Ellos publicarán estos rollos con el nombre de Hobby. Ahí tenemos la célebre imagen de los 8, en la que falta precisamente Mompou, ¿no? Tenemos a Blancafort, a Lamotte de Grignon, a Tondrás, es decir, este ambiente, ¿verdad?, de cierta efervescencia que habrá en Barcelona. Y volvemos de nuevo a Clifton Worsley, que lo tenemos en su casa del barrio La Salud de Barcelona, que hoy es una zona tan urbana como puede ser esta avenida, ¿no? Pues tenía un jardín, eran las afueras de la ciudad y él vivía allí, ¿no?, con su hija Mercedes, etcétera. Bien, una célebre imagen que tiene con Joaquín Malats, ¿no?, que morirá, creo que es el 12 o el 13 aproximadamente. Él se encargará de todos los actos en homenaje a Joaquín Malats, etcétera, etcétera. Bien, y tenemos la esquela muy curiosa que dice que no se convida particularmente. Bien, tengo como 300 y pico imágenes, obviamente no las vamos a poder ver todas, por lo tanto voy a ir rápido. La idea es hablar, la pianola tiene unos obvios antecedentes. Nos podemos retrotraer, como siempre se hace, generalmente al jesuita alemán Athanasius Kircher, a su Musurgia Universalis, donde tenemos estas, digamos, estas cajas de música con estos peines, etcétera, que la idea es reproducir el sonido tantas veces como se quiera. Bien, pero tenemos también la idea de la linterna mágica, que va a ser esa caja oscura en la que se pondrán imágenes y que después le pondrán unas ruedas y con ellas se hará un traveling, etcétera, ¿no?, que se acompañará siempre de música a través de un organillo, de cajas de música o de esta imagen que tienen abajo, que es un orquestión, que es algo muy emparentado con lo que serán las pianolas. Una imagen simplemente para que vean cómo se pensaba en torno a 1900, en 1899. Estaban pensando ya, esto era como ciencia ficción, ¿verdad? Fíjense, el teléfono con sonido e imagen, correspondencia del cine fonotelegráfica, los dictáfonos,
¿no? Es realmente muy curioso ver esto. 1899. Fíjense, la caza de microbios, la orquesta robotizada que tienen abajo, ¿no? La escuela que están con unos cascos, etc. Bueno, esto se ha cumplido de cierto modo, ¿no? Y sin cierto modo, ¿no? Cómo llegar a la luna y volver, en fin, son cosas realmente curiosas, pero que nos hablan de este mundo en expansión, de esta Belle Époque de la que les voy a hablar. Hay que conectar todo esto de la reproducción mecánica del sonido con armonios y orquestiones que pueden ser trompetas, pueden ser juegos de violines, en fin, hay miles, centenares de ejemplos. Museos que hay en Alemania verdaderamente fuera de serie, conectado con lo que serán los autómatas, etcétera, etcétera, ¿no? Orquestiones de todo tipo, concierto Belte, concierto, en fin. Hay muchos ejemplos, voy muy rápido porque no tenemos tiempo. Los órganos estos preparados, que serán los que con el tiempo se van a utilizar, por ejemplo, en los partidos de baloncesto norteamericanos, ¿no? Que tiene que ver también con esta música pregrabada, ¿no? Los Wurlitzer, en fin, reproductores de todo tipo y condición. Bien, tenemos a Berliner con su fonógrafo y gramófono, los discos de organillo, bien, lo que comentaba antes Jordi Roquet de la conexión con lo militar, ¿no? Que te puedes llevar la música en un disco, en un tocadiscos portátil, o que se empieza a hablar entonces ya de la música en lata, que lo tienen abajo, ¿no? El ir, en cierto modo, contra la música en lata, porque la música tiene que ser en vivo, etcétera, etcétera. Bien, la conexión con los autómatas, tenemos centenares de ellos de todo tipo, ¿no? Incluso los que sabemos que jugaban al ajedrez con Napoleón, que fue ganado por uno que se escondió debajo y que tenía unos imanes, ¿no? Un ajedrecista, ¿no? Y hizo una partida con Napoleón y le ganó. En fin, son todo cuestiones mecánicas de conexión con el sonido. El de abajo de la izquierda es de una caja de zapatos y también de chocolates, hacían como publicidad sobre eso. Cajas de música de todo tipo y condición, los amorets, ¿no? Metalófonos, organillos Aristón, de berbería, de manubrio, en fin, ¿no? Fíjense abajo el de la verbena popular, ¿no? Cómo llevan estos organillos. Obviamente no es una pianola, pero está obviamente muy emparentado con lo mismo, ¿no? En fin, múltiples ejemplos, ¿no? Me lo salto. Y volvemos a Clifton Worsley. Clifton Worsley, que llegará a abrir su propia tienda de música, el arte musical en el Paseo de Gracia, es decir, se independiza del cuñado y abre el Paseo de Gracia esta tienda de música, pianos, etcétera, etcétera. No. Y ahora empezamos, de la A a la Z, como digo, 200 imágenes de partituras para que vean portadas, algunas ediciones en disco, algunas en rollos para pianola, etcétera, etcétera. 3 canciones catalanas, Rafael Guardia, bueno, me lo salto, ¿no? Fíjense las portadas, antes hablaba la imagen de la mujer, ¿no? One Step, ¿no? Abandono, Rafael Guardia, algunas de ellas publicadas incluso en Filipinas, en Manila, ¿no? Nuevamente el Vals Lento, Sola, de Clifton Worsley, este que publica en Milán, este Vals Duda, Vals Hesitación, ¿no? Amor que canta, bueno, ahí. Creo, voy rápido porque voy ya muy mal de tiempo, y me interesa que vean distintos ejemplos para que vean el mundo que constituye todo esto. Es verdaderamente fuera de serie. De la misma obra, muchas veces distintas ediciones que varían en muy poquita cosa. Era muy normal que un editor acabara comprando el catálogo de otro y simplemente le cambiara sus datos personales y utilizara la misma plancha. Este tipo de cosas era bastante común, ¿no? Foxtrot, ¿no? Y este es el primer vals lento, Boston, que se dice, yo la verdad es que no lo he encontrado, que estaba compuesto ya en 1899. La primera edición es de 1906. Si fuera 1899, sería uno de los primeros del mundo, coincidiendo, incluso antecediendo en algunos casos a las obras de Scott Joplin, de lo que será después, mutatis mutandis, el jazz. En fin, verdaderamente otra edición hecha en Barcelona, Casa Otesio, la partitura. Y a ver si lo podemos escuchar muy brevemente. Este creo que lo tiene colgado el doctor Jordi. Así que es todo como muy, ¿no? Para flotar por la pista, ¿no?
en bailes en los que además en la época, esto lo recoge mucho por ejemplo La Vanguardia y otras publicaciones locales, recogen este tipo de obras, estos bailes que hacen fuera de otro tipo de conciertos. Aquí tenemos algunos rollos, este rollo Princesa de Vian Urrián, hay muchos, este Boston Waltz, ¿no?, que tuvo un éxito también, 3 ediciones fuera de serie. Bien, algunos otros rollos. Yo creo que, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Huelga comentarlas porque no hay tiempo, ¿no? Muy bien. Este es muy curioso, ¿no? Este Captain Whisky, ¿no? Son verdaderamente, esta está hecha por PAL, hay otras que son de Utrillo, como les decía, hay alguna portada de Ramón Casas, hay otras de Brunet, hay otras que son caricaturas, o sea, verdaderamente es un mundo muy interesante, porque esto les daba pues 4 perrillas, como quien dice, ¿no? Pero era la conexión que tenían entre amigos, entre músicos que se reunían en la tienda, ¿no? En Casa Rafael Guardia, lo que hoy es Casa Beethoven, se reunían músicos, pintores, poetas, etcétera, etcétera, y bueno, pues hacían este tipo de cosas para pasarlo bien en realidad, ¿no? Ganaban un dinerillo, pero bueno. Bien. Careses, ¿no? Esta que es Cavite, que es una ciudad de Filipinas que fue bombardeada antes del desastre del 98, ciudad de Cavite, Vals, ¿no? Esta Cenicienta que todavía se comercializa en Boileau, en la casa Boileau, todavía la venden. Esta que celebra la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Esta canción poética, ¿no? Charmant, esta tuvo montones de ediciones en Madrid, en Barcelona, en 1000 sitios, ¿no? Crisantemos Chevis, Crisantemos queridos. Flotar por la pista de estos, ¿no? Muy lentos, ¿no? Pues el romanticismo llegó al cubo, ¿no? Pero muy fuera de onda y de tiempo, pero esto arrasaba. Bien, seguimos, a Chulapona, ¿no? Corazón bendecido, ¿no? Confidencias, un chotis para patinadores, porque en aquella época se puso de moda estos los deportes de los patinadores y todo este tipo de cosas, ¿no? Crisis, Clifton Worsley, el rollo de pianola, de Colgalant, está editada en París. Es lo de la imagen de la mujer, ¿no? Estrella en estrella, séptimo vals lento, llegó a hacer más de 13 que numerara y luego muchos sin numerar. Dice, bailas la java, ¿no? Que se conectaba con los bajos fondos parisinos, ¿no? Este Doctor Ragtime, ¿no? En realidad, One Step. Que no me queda nada ya. Diana, el baile y el amor, Raquel Meyer, la célebre cupletista, ¿no? Estos son obras, arreglos de él, ¿no? de Clifton Worsley. Colaboró mucho con Manuel Salvat, con el célebre editor barcelonés de la editorial Salvat, ¿no? Tenemos una obra que hizo para la escena que no triunfó, ¿no? Que es lo que a él le hubiera gustado. Bueno, paso porque no hay tiempo,
montado. Seguimos, bueno, esto es de la obra que hizo, cómo dio lugar posteriormente a discos de pizarra, vinilos, lo que realmente significó en cierto modo un declive de la pianola será la aparición también, y esto no se ha hablado mucho, de la radio. En 1925 se abre Radio Barcelona y tenemos todas las programaciones en las que constantemente se está programando música de Clifton Worsley, por las tardes. Bien, otro blues. Muchos son otros. Quiero cansar mucho, nos vamos ya, me dicen que 1 minuto, es que es inacabable, o sea, podemos ver, como les digo, voy por la letra E, hasta la Z, pues imagínense, ¿no? Imagínense, pero sí que me interesa que vean el flash de lo que significa todo esto, todo está conectado, no es solo la edición de la partitura, es la partitura, es la pianola, es el disco, es la radio, es el llegar a los últimos rincones de la ciudad. Esto es lo que verdaderamente se consumía. Y como les decía antes, estamos hablando de centenares, o sea, de decenas de miles de copias, en ocasiones con políticas de propaganda y de publicidad que uno no se imaginaría. Regalaban una pieza a cambio de que compraras 2 y cosas de esas, como hoy en día, pero dices, bueno, pero esto en 1915, ¿no? O sea, realmente era gente muy a la vanguardia de lo que será después ese tipo de publicidad, digamos, más agresiva que enseguida asociamos con el ámbito más anglosajón, americano, etcétera. Y en fin, podríamos estar, como digo, ya sé que portadas más bonitas, muchas de ellas. Me hubiera gustado llegar a la de Ramón Casas o atribuida a Ramón Casas, ¿no? Esta, Fascinating Birds, esta se atribuye a Ramón Casas. Pues es posible, es posible. Por época, por lugar, en la casa Desi, que es lo que después sería la casa Werther, cerca de la Plaza de Cataluña, y tenemos un trocito, y con este ya no nos canso más, llegamos a la F. Así siempre tienen una introducción, después corta, 16 compases. Imagínense esta Barcelona de la Belle Époque entre las dos exposiciones que se está reinventando en plan Sardá, ¿no? Que ha derribado las murallas medievales y la ciudad sale hacia afuera, ¿no? Y se empieza a organizar, ¿no? Pero es que además, entre tanto, ha habido otras cosas no menos interesantes en el aspecto más negativo, como es la Semana Trágica de 1909, que acabó con la ciudad arrasada, iglesias y conventos incendiados, etcétera, etcétera, o con el auge del bandolerismo, el pistolerismo y los anarquistas, ¿no? Que ponían bombas día sí día no en el Teatro del Liceo y en 40.000 sitios. En fin, es una época todavía por estudiar, esto que digo del puerto de Barcelona, los cabarets, donde se tocaba este tipo de música, la llegada, ¿verdad?, un poco sottovoce, ¿verdad?, de lo que será, sobre todo a partir de los marineros que llegan al puerto, de un homosexualismo y bisexualismo, ¿no? También el de las mujeres, lesbianismo, que está obviamente muy escondido, pero que en lo que es el barrio chino de Barcelona empieza a cobrar carta de naturaleza y está conectado con estos bailes, con estas sesiones que hacían de 24 horas muchas veces, o con estos que trasnochaban simplemente para disfrutar de la música y muchas veces, como dicen, de la absenta de determinados licores espirituosos, etcétera, etcétera. Es otro tipo de ciudad, otro tipo de música, otra manera de entender, digamos, todo lo que significó este auge de las reproducciones mecánicas de la música y con él de, sin duda, el aparato más importante y que más influencia tuvo, que fue la pianola. Muchas gracias, espero que no os haya pasado. Muchísimas gracias.